vais a ver a Carlos Puig Gibela y a José Antonio, vais a ver la entrevista, vais a escuchar la entrevista entera, porque ¿qué nos ha pasado, Carlos? Pues que no se ha grabado el vídeo. Que no se ha grabado el vídeo. Soy un torpe, no he dado la cámara a grabar, pero sí el audio. Yo creo que ha quedado una entrevista espectacular, espectacular, pero tocaba hacerlo así y es que no quiero repetirla porque tiene información valiosísima y me he equivocado. Os pido disculpas, vais a poder solo ver este vídeo y la entrevista va a empezar justo después. Tiene dos partes, una parte pública y otra parte privada que está en audio. Los de la mentoría no se van, los de la mentoría de finanzas personales, que son los que la ven privada, no se van a sorprender mucho porque ya la ven muchas veces en audio o la escuchan en audio, pero lo vais a ver en audio, aquí lo tenéis y muchísimas gracias. Nada, nos vemos. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga. Carlos, ¿cómo estás? Nada, fenomenal de estar aquí contigo. Bueno, me alegro, me alegro. Mira, para que te vayan conociendo, voy a empezar con unas preguntas rápidas, cortas. Bien, de acuerdo. Y al pie. Tú eres una persona muy inquieta, entonces vamos rápido. Carlos es... Aprendedor en serie. Bueno, aprendedor y emprendedor en serie. En serie, muchos. Bueno, muchas veces. Si buscan tu LinkedIn te encuentran, que tienes que hay que dar 3 veces a más, ¿sabes? Bueno, Carlos no es... un vendehumos. Esto de los vendehumos... Sí, es verdad, pero a mucha gente se les llaman y no lo son, Sí. Y al revés. Yo creo que se aprende siempre, pero... Hay de todo, Palabra preferida. Palabra. Palabra preferida. Libertad. Palabra odiada. Comunismo. Comunismo. Que está de moda, tiene narices, ¿no? Luego nos lo tacharán, ¿sabes? Pero... Sí, seguramente, pero bueno. ¿A qué tiene miedo Carlos? Pues tengo miedo a hacerme mayor y no poderme valer por mí mismo. A eso tengo miedo. No, entonces mucho deporte ahora, ¿no? Sí, la verdad es que estoy mejor ahora que hace 15 años, de salud y de estado físico, de forma. Y creo que tiene que ver con ese miedo. Mira, voy a contar, es que está relacionado con esto. Sí. Voy a contarles, bueno, cómo estáis, si estáis aquí ya sabéis de qué va esto, así que voy a contar de qué conozco a Carlos, que hace... Yo creo que hace, pues a ver, yo creo que 22 años. Hace muchos años. Sí. No sé si, yo creo que puede fue que... jugando al golf y yo empecé en el 2005. No, pues entonces debe ser al año siguiente. Al año siguiente, 2006 sí. o así. Por ahí, sí. Nos encontramos en el campo de la Federación Eso de es. Madrid. Sí, que cuando todavía tenía un RAF así de alto y era un campo recién hecho. A mí me sigue sin gustar demasiado. No, a mí nunca me ha convencido del todo, esa es la realidad. Pero sí, estuvimos jugando ahí, como las partidas de golf, los que no jugáis no lo sabéis, mal, tenéis que jugar. Son de 4, pues yo iba con Juan Merino, un amigo. Sí, eso es. Y bueno, coincidimos contigo y ya, yo creo que éramos 3 ese día, ¿no? Y bueno, como 4 horas... Yo creo que hicimos buenas migas desde el minuto 1, esa es la realidad. Sí, sobre todo porque nos pisabas la bola, cosa que está fatal. Pero sí, fuimos, además en la federación las partidas son largas porque hay gente delante y pues como 5 horas. 5 horas, sí, por ahí. Tú estabas en Indra entonces. Efectivamente, yo estaba en Indra. En Indra como directivo y bueno, casi empezando en el golf. Lo que pasa que tú cuando le das algo, le das, o sea... Sí, me gusta ponerle pasión y dedicación para por lo menos llegar a un nivel digno, ¿no? Pero ya jugabas ahí, y luego nos hemos estado viendo, pero luego te he visto más veces. O sea, nos hemos encontrado en muchos sitios. Además de la amistad que hemos mantenido estos años, nos hemos encontrado, bueno, con Aitor Zárate, que estuvimos hace unos días, en temas de trading, en temas de cripto. Sí. Estás muy metido ahí, hablaremos durante la entrevista. Y nos encontramos también en temas de eficiencia energética. Efectivamente, porque yo dirigía una empresa que se llamaba Ledit, que lo que hacía era instalar... ¿Ya no está la empresa? No, ya no existe. Instalaba iluminación LED y sustituyendo iluminación tradicional por iluminación LED, tanto en oficinas como en comunidades de propietarios, centros comerciales. Y yo lo tenía en la cabeza ese tema porque me habían hecho un presupuesto súper carísimo para el centro de formación que tenía. Y bueno, pues estabais en el local de al lado. Vamos, estábamos en el edificio al lado, efectivamente. Al lado, y quedó muy contento y de hecho sigue todavía y cómo bajó la luz. Entonces eso fue una moda importante. Sí. Estaba... No, hombre, yo creo que se hizo una sustitución muy importante de todas las bombillas e iluminación que había tradicional y la verdad es que yo creo que fue positivo. Sí, de esas cosas que se hacen, sí que es verdad que el camino hacia eso fue, bueno,
un poco tortuoso para que las luces, que el LED, que tal, que sé, que si duran toda la vida, luego no era verdad. Es verdad, eso es cierto. Había alguna promesa que no se cumplía. Que no se cumplió al principio, pero luego además quedaban bonitas y el poder llevar luces pues muy bonitas, hacer diseño con luces Eso y es. tal en la oficina. Yo quedé muy contento, así que fenomenal. Me Pero alegro. bueno, nos vimos ahí, nos hemos encontrado en muchos sitios, con Zuazola, con el tema de LinkedIn, tú eres Cierto. un súper referente en todo el mundo LinkedIn, que a mí no me acaba de funcionar. Tengo, no sé, 15 o 16.000 seguidores y lo he intentado varias veces. Me han funcionado otras redes, pero esa no le cojo el A mí el sí aire. me ha funcionado, no solo porque he vendido servicios de LinkedIn, sino porque para hacer mis propias ventas yo he utilizado esta red. Tengo el máximo de contactos, que son 30.000. ¿Por qué Pero lo capan eso? Eso le ha pasado a alguno. lo también. caparon desde el principio y decidieron no moverlo. Yo creo que fue a raíz de que en Facebook había cuentas falsas, que se empezó una competición de inflar el número de seguidores, etcétera, y ellos quisieron diferenciarse de eso. Quisieron decir, no, nosotros queremos hacer una red profesional donde toda la gente que está en tu red la tienes que conocer. O sea, eso es lo que dice Sí, sus pero propias... porque es que 30.000 se hace corto. Porque Efectivamente. tú lo tendrás No, yo lo tengo desde hace ya años, tengo 30.000. gente que ya no te puede, solo te puede seguir, te entiendo, Exactamente, pero exactamente. Si no puede ser tengo que- contacto. Sí. Y entonces te decía que últimamente estoy bastante decepcionado con LinkedIn porque censuran contenido. Censuran contenido en Bueno, lo, concreto. lo hacen todas. Sí, pero es que a mí me han llegado a reconocer la directora de marketing internacional de LinkedIn por escrito que tenía razón, pero que no me podía garantizar que el algoritmo no me fuera a censurar en adelante, y me siguen censurando. Entonces, y me Para daba la eso, razón, ¿eh? lo mejor una lista propia, ¿no? Claro, efectivamente, una lista de correo que al final es independiente y no depende, aunque bueno, también puedes acabar en el spam, o sea, hay algunas cosas que tener en cuenta, pero no te pueden censurar, digamos. Sí, no, la verdad es que esto de las redes sociales es un tema que da para otro. Da para otra entrevista, sí, sí. Bueno, yo lo hemos comentado antes, he organizado esto en 3 bloques. Hay una parte que vamos a ver ahora, otra parte, un trocito que vamos a ver después y un bloque totalmente privado para los socios de la mentoría de finanzas personales. Pues esto es como todo, hay que tener una parte privada, que lo bueno de esa parte privada es que es privada y puedes contar lo que te dé la sea. gana, lo que quieras, sin que te censuren. Lo de la censura en redes sociales no es un tema menor. Las que parecen muy libres no lo son y hacen un análisis de tu contenido, no sé cómo, y no te publican. De hecho, a mí me ha pasado con los vídeos que veis en las redes que publico, que son bastante, vamos, son Claro. infantiles. Sí, pero bastante blancos, por así decirlo, ¿no? son muy blancos, pero... El tema es que, a ver, yo no estoy tan en contra de que a lo mejor una empresa privada pueda decidir censurar según qué contenidos. Lo que me parece ya de Aurora Boreal es que no te digan qué contenidos y qué norma has Claro, tú puedes infringido para censurarlo, para que tú puedas realmente defenderte, reaccionar o, bueno, decidir dejar de estar ahí. Y es que son oscurantistas totales, o sea, es una cosa terrible. Mira, esto es como la luz eléctrica. Si unas veces va y otras veces no, no sirve. No Claro. lo puedes tener, ¿no? Esto, Claro. Había una serie que a mí me gusta mucho, está un poco, Bosch se llama, es Sí. de policías. Es un Ajá. policía. Me parece Bosch. que no la conozco. Pues fíjate. está bien, buscadla por ahí. Y bueno, él no elegía a quién atender, entonces, o a quién hacer caso, entonces había veces que, bueno, sabes que Estados Unidos es un sitio donde la gente en la calle está a unos niveles de pobreza Ya. extrema, ¿no? Entonces, él decía, o atiendo todos o no atiendo ninguno. Entonces, o estás con todos o no estás con Claro. ninguno. Pues esto es lo mismo de la red, o sea, lo que sí, sí, lo que no, no. Yo creo que eso es el principio de su propia muerte. O sea, se están cavando la tumba. Y Yo también lo habrá creo, siempre competencia y la gente pues se buscará mecanismos para huir de eso. Venga, me interesa mucho. Mira, el bloque 1 lo he llamado lo aprendido. Bien. Tú has aprendido muchas cosas porque has pasado por muchísimos sitios. Tú eres ingeniero industrial de formación de base. Sí. Has hecho muchas más cosas. Siempre has creído mucho en la educación, porque recuerdo que cuando nos conocíamos, pero llegaste a ser directivo en una empresa, o sea, Indra es una empresa muy, muy importante, pero cuando tú lo eras era todavía más importante, no Es solo porque cierto. estuvieses tú. En cuanto a tamaño, número de empleados, Sí. impacto en la propia sociedad, el nivel tecnológico, siempre era el súper Referente en España. Referente, bueno, España y mundial. O Sí, sea, sí, sí. yo he escuchado de Indra que hace el sistema de elección en el Reino Unido, es un sistema propio de Indra, control aéreo, o sea, tiene nivel tecnológico mega top, defensa, cosas que ni nos imaginamos, o sea, que es una empresa que era grandísima
y con un impacto tremendo, lo sigue teniendo, pero bueno, entonces también las empresas españolas tenían más visibilidad quizá, ¿no? Y tú ahí eras un... Yo llevaba una de las direcciones dentro del sector de telecomunicaciones. Entonces, digamos que mi cliente principal era Telefónica y en general empresas de telecomunicaciones a los que les hacíamos implantación de grandes sistemas de todo tipo, contabilidad, proveedores, logística, lo que fuera, en concreto al sector de telecomunicaciones. Eso es lo que hacíamos. En el momento donde las telecomunicaciones eran lo más. La voz IP, todas esas cosas que era lo más, que no todo era cloud y no era, o sea, había mucho sistema propietario, supongo. O sea, que era un momento, o sea, que has conocido la moqueta de que se oculta el zapato, ¿no? Sí, de alto nivel, digamos. Y además estuve 7 años, 2003 a 2010, y fue una época, fíjate, me pilló la crisis de 2008, que la verdad es que fue duro, porque hubo ahí mucho mar de fondo, y siempre luchando contra, bueno, pues en Indra había como 2 grandes bloques, el bloque de los que provenían del antiguo Instituto Nacional de Industria, porque Indra era propiedad del Instituto Nacional de Industria, luego se privatizó, exacto, el INI, se privatizó y entonces había como gente, como era mi caso, que veníamos pues de otro tipo de empresas, tipo yo por ejemplo provenía de Andersen Consulting, que ahora es Accenture, y entonces traíamos como savia nueva, ¿no? Pero siempre había esa lucha política de poder. Y luego siempre recuerdo las tensiones que había todos los años para crecer, pero aumentando el margen de beneficio. Y claro, eso era imposible. En un sector tecnológico de consultoría y de implantación de sistemas, no se podía crecer a la vez que hacías crecer el margen. Entonces el margen te crecía, tú crecías en negocio, pero el margen te crecía. Siempre me acuerdo de ese tipo de reuniones corporativas. Efectivamente, soplar y sorber no se puede hacer. De todas maneras, un poco antes, ¿cómo Accenture, bueno, Andersen en su momento era... Sí, era top también, bueno, era top mundial. Top, o sea, el entrar ahí era... Vamos, sí, era como estar en la élite, vamos. O sea, yo recuerdo que lo primero Champions League, pero de cuartos para arriba. Vamos. O sea, yo recuerdo que lo primero que te hacían era te llevaban un mes a Chicago, a los cuarteles generales, a hacer un curso ahí brutal, conocías aquello, te quedabas impresionado. ¿Cómo te sentías tú entonces? ¿No? Yo me sentía como... ¿Conoces mal, ¿no? el libro este de los amos del universo? Pues algo así. O sea, sí, era el momento, de Tom Wolfe, ¿sabes? El libro de Tom Wolfe, pues más o menos, o sea, me consideraba pues alguien privilegiado. Es verdad que cuando estudias ingeniería, pues también de alguna forma te sitúas un poco en la élite. ¿Estudiaste en la Castellana? Sí, aquí en la Castellana, justo, Ingeniero Industrial en la Politécnica de Madrid. Sí, porque estamos, y perdona, en el Club Financiero Génova. Muchas gracias por supuesto, al equipo de aquí, que estamos pues en Colón, un poquito, sí, pues, estamos no sé, a medio kilómetro de ahí. Sí, por ahí, muy cerca. Pues ahí yo 6 años, que entonces las carreras de ingeniería duraban 6 años, ahora duran 4 más 2 de máster. Bueno, 6 años, 6 cursos. Bueno, 6 cursos, no, yo sí lo hice a curso por año, lo cual bien, me fue bien, y ya pues de alguna forma estabas en un nivel. Y entonces a mí, en aquella época, Andersen Consulting estaba creciendo en España, era más conocida Arthur Andersen, que era la auditora, y se estaba justo segregando. Cuando yo entré era el 2º año de segregación de la consultora de la auditora. Y entonces era un momento muy especial porque ellos iban a la caza de graduados universitarios a las universidades. Entonces llegaban allí con su equipo de selección, te hacían una especie de test psicotécnico así un poco tal, y los que ellos filtraban, pues no sé, si se lo hacían a 200 personas, que éramos la promoción de ese año, pues a 30 nos entrevistaban. Y si la entrevista salía bien, pues ya entrabas directamente. Y habías triunfado, ya tenías sí. Tu novia, tu tal, tu casa, la hipoteca. Justo. Y el camino ese. Que luego, el camino corporativo. El camino corporativo. Sí. Que a ti se te giró. Vamos, a ti y a todo el mundo, porque es que eso es una milonga. Efectivamente, es una milonga. Pasaba. Es una milonga. Pues pasó mucho antes y. No tanto como la gente piensa, eso de jubilarte, empezar y jubilarte la misma empresa, One Man Company. Esto no sucede. Hombre, y cuando nosotros éramos jóvenes, eso sí pasaba bastante más. Pasaba a los de antes. Ahora ya no pasa nunca. No pasa nunca. Ahora no pasa nunca. Y no hay tanta gente de nuestra edad que lo haya hecho. No, o sea que, alguno hay. Yo tengo algunos amigos que sí, pero no son mayoría. Pero bueno, haces un giro en tu carrera, dejas Indra. En el 2010 yo dejé Indra. O sea, que pillaste los años muy buenos, los años que comentabas antes de mucha crisis, y sales de Indra. El 2010 en España era año complicado. Un año muy complicado. Además, yo salgo sin tener ninguna alternativa. O sea, yo salgo porque no... Sí, porque no era feliz, o sea, realmente no era feliz. Yo lo hablé con mi jefe, que me llevaba muy bien con él, el tío lo entendió, llegamos a un acuerdo y me salté al vacío. O sea, lo que hice fue, voy a ver ahora qué hago, ¿no? Y entonces pues empecé algún proyecto personal que no salió bien. ¿Cuánto frío sentiste en ese momento? Mucho. O sea, es casi salir de intemperie, o sea, de ser... Y una pregunta, ¿cuánto de bueno es ese frío con el paso del tiempo? Es casi de las mejores decisiones que he tomado. Pero eso lo ves después. Mientras lo estás pasando, lo pasas muy mal.
muy mal, ¿eh? O sea, pasas de tener una tarjeta, de tener una secretaria, de tener coche de la empresa, Prestigio de la compañía que te cogían todos los teléfonos del mundo. Te reciben en todos sitios, tal, a buscarte la vida. O sea, esa es la realidad. Pero es cierto que también ganas libertad, mucha libertad. Pero claro, tienes que saber qué hacer con esa libertad. Y no siempre. Porque tú montaste proyectos de... Yo monté primero una empresa que era una consultora de implantación de software, un poco lo que hacía en Indra, pero en pequeñito, lógicamente. Pero bueno, no fue bien porque al final tuve problemas con el socio, que también lo de los socios es un tema aparte. Yo he tenido 2 socios que sigo teniendo muy buenos y el resto no me ha ido bien con ellos. Entonces, es muy difícil. El encaje es difícil, ¿no? Entonces, con este en concreto, él continuó con la empresa, pero yo me tuve que separar porque teníamos diferencia de criterios y por eso no fue bien. Y que no tenías ganas ya de pasar otra vez por estar infeliz todos los días, ¿no? Efectivamente, eso es. Pero tú siempre fuiste, las veces que nos hemos encontrado, o sea, tenías bastante claro, si no te funcionaba, no te funcionaba, porque luego, donde estás contento, sigues toda la vida. Yo creo que sigues dando clases en ICADE. Yo sigo dando clases en ICADE y llevo 32 años dando clases. Muchos años, o sea, si estás a gusto, sigues, eres muy leal a eso, pero si no, no. Cuéntame un poco esa etapa de esa empresa que no funcionó, esos proyectos, vas haciendo cosas, vas acumulando, esto por aquí un poquito, esto otro poquito, esto... Es cierto que, a ver, mi espíritu emprendedor ya lo tuve, bueno, primero, mi padre tenía una fábrica de ladrillos, por desgracia se la expropiaron, ahí aprendí que el Estado podía expropiarte y confiscarte cosas, que luego me ha servido también para mi etapa posterior, y yo tenía 17 años, ¿eh? Y yo con 18 monto una empresa... Impacto tremendo en casa, ¿no? Muy grande, porque además mi padre ya no volvió a ser el mismo nunca, tardó 25 años en que le indemnizaran una parte del negocio que le habían expropiado, una parte, una al precio que dijeron, probablemente. Al precio que les dio la gana, o sea, y el hombre pues quedó ahí destruido en ese proceso, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces yo con 18, un amigo mío que estaba estudiando ICADE me propone una idea de negocio y la llevamos a la práctica. Entonces era un nuevo sistema de publicidad en el metro que consistía en proyectar imágenes con un proyector en el vagón y proyectaba en la pared opuesta del túnel del metro, mientras estaba el metro dentro del túnel. Y que impactaría un montón en esa época. Bueno, es que no existía, o sea, no existía nada parecido. Pero es que lo mejor de todo es que nos juntamos, pues al final éramos como 10 o 12 personas, unos eran ingenieros, otros eran economistas, tal. El caso es que logramos que Metro de Madrid nos permitiera instalar un prototipo en un vagón de la línea 5. ¿Era desde el vagón? Sí, sí, o sea, lo poníamos debajo del asiento. Entonces hacíamos un agujero en la carrocería del vagón por el cual era un proyector de diapositivas, ¿eh? O sea, no era tecnología de alto nivel, ¿eh? Sí, pero que estás sentado y lo ves, impacta, y lo ves y se veía perfecto. Y se mueve contigo, ¿no? Se mueve contigo justo y se veía súper bien. Además se podía poner sonido y tal, o sea, se podían hacer muchas cosas. Y teníamos el permiso de Metro para hacerlo, pero ¿qué falló? Pues falló lo que muchas veces pasa cuando emprendes en España, que no puedes conseguir financiación, y menos unos chicos de 19, 20 años, que no teníamos aval de nadie, y que, bueno, pues teníamos mucho entusiasmo. ¿No llegasteis a hacerlo entonces? No lo llegamos a hacer. O sea, el prototipo sigue instalado en un vagón del metro de la línea 5, que a lo mejor está en el desguace y tal, pero no lo pudimos sacar a la práctica. Y esa fue mi primera experiencia emprendedora. Y luego ya en 2002, en paralelo con mi trabajo en Indra, bueno, un poco antes, monté una empresa, que la sigo teniendo ahora, donde he ido canalizando... Es la de Nexus, ¿no? Nexus People, donde he ido canalizando temas de consultoría. Sí, pues la verdad es que surgió un poco por azar, porque casi era uno de los pocos... ¿La mantienes todavía entonces? La mantengo, es una SL que tengo aquí en España, y ahora mismo lo que hago fundamentalmente es con otro socio, con ese ningún problema, llevo 20 años con él, temas de telepromoción de productos farmacéuticos. O sea, lo que hacemos es canales digitales para promocionar productos farmacéuticos a farmacias, a especialistas médicos, atención primaria... O sea, venta profesional. Sí. Y nos va bastante bien, ¿eh? En ese esto de... Tú eres que eres un ejemplo de... Dice, oye, cuando ven los chavales, digo, oye, que te paguen 4.000 euros una empresa es muy difícil, o 3.500. Es difícil, sí. Muy difícil. Es difícil. Puede ser, pero es muy difícil. Pero 5 de 500, o 6 de 500, o 3 de 1.000, y eso es muy fácil. O sea, buscar un negociete que te dé algo todos los meses y los vas acumulando, que esas rentas pasivas, ¿no? Que busca esa libertad. Realmente no son tan pasivas, pero lo que haces es... Nunca es pasivo, eso es claro, o sea, primero, acabas ganando más. Es verdad que a lo mejor al principio acabas ganando menos, pero acabas ganando más casi seguro, a poco listo que seas. Pero lo mejor de todo no es que ganes más, que está bien, sino que diversificas el riesgo. Claro. La gente no se da cuenta cuando trabaja para una empresa que está concentrando el riesgo en un solo empleador. Sí. Y esto hoy en día es más frecuente que antes. Y además lo que sabe hacer sirve ahí. Exactamente. Solo ahí, porque yo tengo una amiga que... de mi edad, novia de un amigo de la misma edad, que murió con 40 años de cáncer, ¿de acuerdo? Y recuerdo, hace muchos años esto, Ana se llamaba,
Y recuerdo que siempre me decía, una de las últimas veces, ella trabajaba en Telefónica de facturera, me acuerdo. Dice, ¿qué? Facturera. Dice, ¿qué hago? Facturas. Dice, Claro. pasaban facturas, Claro, o sea. claro. Y claro, hablando de esto, de lo poco trasladable que es. Y lo bueno que tiene diversificar es que si el principal, la vaca, se tuerce, haces crecer un poquito los demás. Eso es, y compensas. Y compensas. Y una cosa muy importante, Carlos, que yo he vivido con el paso de los años, es que el día siguiente a que te despidan, a que se te acabe el tal, el día siguiente tú tienes llamadas de algo. Que Claro, es muy importante. claro. Es lo que eso lo sentí muy fuerte en el COVID. En el COVID, claro, yo dedicaba a la formación pública principalmente, que aquí lo saben ya los que me escuchan. Y eso se cayó del todo, claro. Vamos, lo pararon. O sea, Totalmente. lo pararon. Luego lo retomamos a los 3 meses y pudo hacer, porque lo público, como está vendido, o sea, no era un tema económico, sino un tema de qué. Pero como también tenía la asesoría fiscal, y eso, claro, era, imagínate, los ERES, los ERTES, Exacto, ¿verdad? exacto. Tuvimos muchísimo trabajo y emocionalmente nos ayudó mucho. Y creo que esto de tener fuentes adicionales de ingresos, fuentes alternativas, o sea, estar inquieto creo que es muy bueno y te vendría súper bien, además de que aprendes un montón y luego te puedes apalancar uno en otro y luego te pones a dar un paseíto y dices, Cierto. oye, pues esto con esto otro, con esto un poquito Vas más. conectando. Vas conectando. De hecho, los puntos, esa ¿no? época que dices de en 2010 cuando dejé Indra, que te da un poco de vértigo, a mí me sostuvo la formación. O sea, yo daba muchas clases, empecé a dar más, tanto en ICADE como a otras universidades. Empresas y a empresas también, universidades exacto, y- in companies en empresas, y eso te sostiene, porque al fin y al cabo te llaman, tienes actividad. Claro, pagado. Tienes, Si exacto. haces muchas, haces más horas que un reloj. Es pero- verdad que, a ver, no está tan bien pagado, ¿eh? O sea, A ver, depende claro, cómo... Depende o sea, cómo. En esa época yo creo que había formación. Pero bueno, está, por lo la menos. in company sí te la pagan bien. La in company se pagaba Las bien. clases de Las universidades, clases- no. Yo no te las ya pagan las he bien, ¿eh? dejado también. No, o sea, O sea, ahora mismo, para los que nos estén oyendo, en una universidad pública te pagan 60 euros la hora, pública, ¿eh? Y en una privada, 150. eso si vas por horas. Y si 150 no, euros la 300 hora. euros al mes por. Efectivamente, eso, es que es peor. Es todavía, ¿eh? eso, 500, es una cosa que yo se lo decía a los alumnos de cuando daba la Rey Juan Carlos, que ya hace un tiempo que no estoy, ya no ha prescrito, pero lo puedo decir. Yo se lo decía a los alumnos porque esto estaba, yo daba en Fuenlabrada, me acuerdo. Sí. Y digo, mira, cuando salgo de la M40, cuando salgo ya se acaba lo que me pagan. O sea, de la M40 hasta el desvío de. Hasta Fuenlabrada. Y las clases, esto es gratis. Aquí no me toquéis las Claro, narices claro. porque vengo gratis, ¿no? Claro. Es un problema este tema de los. No, es también vocacional, eso es cierto, Sí, porque a mí el me tiempo gusta, que pero dedicas... Una cosa es que me guste y otra cosa es que. Si haces el cálculo este que nos gusta hacer le gusta hacer a Sí. nuestro amigo Hitor Zárate... Sí, ya sale ridículo. O sea, Exacto. sale ganando 6.000, sale poco, imagínate ganando 300. Sí. O sea, es que sale a céntimo la hora. Pero bueno, conseguiste Reorientarme, efectivamente. recolocarte en esta empresa de LED, que yo creo que llegaste un poquito después. ¿Qué años Sí, fue? llegué después en Ledit, yo estuve Ledit, de dos... sí. Ledit se llamaba. Yo estuve 3 años, de 2012 a 2015 aproximadamente, más o menos. ¿Eh? Que llegaste porque... si no Llegué recuerdo mal, porque el consejero delegado del Había grupo de trabajado empresas donde contigo, estaba Ledit fue jefe mío en Indra. y Había sido buscó jefe mío en alguien Indra. y te hizo una oferta irrechazable, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, y a mí me apetecía también, porque es verdad que nunca había tenido la oportunidad, había dirigido mis propios proyectos, pero eran empresas pequeñas, y nunca había sido director general de una empresa con cierto Mediana, ¿no? empaque. Entonces dije, pues eso me falta en mi currículum, luego me di cuenta que no era para tanto, pero es verdad que no, o sea, son etapas en la vida. Entonces, al Oye, final, muy interesante este tema. ¿Qué diferencias hay entre una mediana, una pequeña, o tu autoempleo y la súper grande? O sea, ¿dónde Vale, estás mejor? yo te diría que donde más se aprende es cuando tienes tu propio proyecto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿eh? En una empresa grande va todo de política. O sea, va de que descubras las reglas del juego y entonces pues juegues tus cartas para realmente, si lo que quieres es... De averiguarlas, ¿no? Exacto, averiguar las cartas y jugarlas. Yo voy vendo mucho, y esto va de... Exacto, no va de vender, va de otra cosa. A lo mejor va de hacer la pelota a alguien o va de quedar bien con no sé quién. Ya está, o sea, Eso no... está en real, eso es así. Totalmente. O sea, yo te diría que mira, además yo doy clase de esto también, de metodologías ágiles, y hay una estadística que viene cuando se estudia metodologías ágiles que dicen que dentro de las empresas hay entre un 40% y un 80% de actividades que no aportan ningún valor. Entonces, las empresas que lo hacen bien tienen un 40% de actividades que directamente podrías tirar a la basura. Y las que lo hacen mal, el 80%. Bueno, pues no voy a decir dónde estaba Indra, pero estaba más cerca del 80 que del 40. Lo dice José Luis Portela, ¿no? Me dice, el 80% de las Sí. no sirven para nada. Pero es que es así, o sea, entonces tú analizas la jornada diaria de un empleado o un soldado corporativo, que es como realmente yo me sentía, ¿no? Y podrías eliminar reuniones, conversaciones de pasillo, gestiones con clientes. Absurdo, es todo absurdo. El que está ahí lo sabe, ¿no? O sea, que Lo sabe, pero a lo mejor no es consciente, porque yo creo que no eres totalmente consciente de lo que estás viviendo hasta que sales y lo miras desde fuera. Desde dentro te parece normal.
O sea, no te lo cuestionas. Sí. O sea, si a ti te ponen 7 reuniones que la mitad de ellas no valen para nada y estás tú ahí de es tu figurón, día a día y pues punto, ¿no? lo asumes como si fuera Te pagan bien, el orden natural, ya está. Entonces no te lo cuestionas. Y a mí también me pasaba eso, o sea, de alguna forma te anestesian. Y luego, a la mediana, eso sucede menos, ¿no? Sucede menos, pero más que nada porque los recursos que tienen no permiten que eso Pajarear tanto suceda. que- Exactamente, no permiten pajarear. Aún así, también hay de todo. O sea, hay, pues eso, lo típico, los enchufismos, no sé qué, todo eso pasa en cualquiera de las empresas. Recuerdo una vez que precisamente el que era mi jefe, su hermano, entró a trabajar en Indra y me dijo, mira, yo no puedo estar con él porque soy su hermano, entonces no está bien visto y tal, pero quiero que tú le hagas un poco de mentor, de acompañamiento de entrar en la empresa. Y entonces él me preguntó, su hermano, bueno, ¿qué me aconsejas aquí al entrar en Indra? Y yo te dije, mira, lo más importante que tienes que hacer es identificar a los hijos de puta que hay dentro de la empresa, que los hay. Tapar los oídos. En todas las empresas los hay, ya está, lo siento mucho. Y entonces esa gente te puede hacer mucho daño. Y si no estás avisado, es que es así. También hay excelentes personas, de las que se puede aprender mucho. Pero es que esos son un peligro de los cuales no hay que atacarles ni nada, lo que hay que hacer es apartarse de ellos, identificarlos y apartarse, porque si no, te pueden fastidiar la vida y el trabajo. Eso mediana y grande. Más en grande. Más en grande, más en grande. En mediana también, Y en pequeña, pero que no es autoempleo, o sea, empresas de 15, de 20, de 15, 25, 20 empleados. Que has trabajado tú también ahí. A ver, yo sí también he trabajado en alguna de ellas. ¿Qué ocurre? Que ahí normalmente lo que sucede es ocurre que la gente hace equipo. Entonces al final esto es como si fuera un equipo deportivo. Está más a gusto, ¿no? Todos a una, sí, efectivamente. En el fondo se hace un espíritu de que todos estamos en el mismo barco y realmente nos ayudamos, ¿no? Y luego, cuando llegas a autoempleo, un empleado poco, ahí a total producción, porque quiero la diferencia que yo la he notado entre el autoempleo con oficina, uno o dos trabajadores, que es un autoempleo al final, Sí. y el salto digital totalmente en casa ya, o sea, autónomo, digital de ahora. ¿Qué diferencias hay en cuanto a productividad, en cuanto a porque también estar solo Sí, tiene pesa. su dificultad? A ver, yo fíjate que eso lo he analizado bastante. Yo ahora estoy de emprendedor digital total. Es más, no voy a volver a tener empleados en mi vida y he tenido ya suficientes. Ya Pero somos no, dos en esta mesa. pero vamos, lo tengo clarísimo, es una de las Me cosas tiene que he aprendido. venir, no sé, 1.000 millones de clientes. Y les voy a decir que no, o sea que Totalmente. voy a subir el precio hasta que digan que no ellos. Y haces bien. Yo llego a una conclusión y es que depende muchísimo del tipo de persona que seas. O sea, hay personas que sí están preparadas psicológicamente y por madurez también para poder gestionar su propia agenda, su propio día, sus propias actividades, y entonces esa gente es muy productiva, trabajando solo, de forma digital, solo o con clientes interactuando de forma digital o a remoto, o bueno, cuando hay que hacer visitas, pues se hacen, ¿no? En cambio, hay otras personas que ahí no van a producir, pero porque sienten la necesidad de que si no tienen un contacto cercano, También diario, humano... Personas o momentos personales. O momentos, también puede ser por momentos, ¿eh? Hay momentos que más. Puede ser por momentos que madurez también, ¿eh? Y entonces yo creo que tienes que identificar dónde estás tú. Porque si no, vas a hacer una elección que no te va a hacer feliz y además no vas a producir ni vas a ganar todo lo que podrías ¿No ganar. crees que ¿no? si lo haces demasiado joven te asilvestras demasiado? Es posible, porque quizá ya No lo sé, que es algo que no... O sea, yo No lo veo sé. jóvenes con mucho éxito, Sí. con veintitantos. Es Hablábamos cierto. antes de los de Tengo un Plan, claro, pero... o sea que si algo hemos aprendido, la vaca, por muy grande que sea, no da leche siempre. Entonces llegará un Eso es momento cierto. que o sea, que no sabes trabajar de otra manera, que te piensas que es... Y el haber tenido una estructura, el aprender cómo es eso, pasar un tiempo ahí, yo creo que tiene A ver, su- yo creo que es más rico te ha pasado a ti también, ¿no? El haber tenido una empresa, el haber trabajado por cuenta ajena, el dar clases, es decir, tener hacer todas cosas. esas vidas, unas se retroalimentan con otras. Gente que tiene éxito muy joven, que ahora hay muchos, realmente hay muchos. Yo creo que estas personas no aguantarían trabajar en un entorno corporativo tipo Indra. Bueno, no lo ya, aguantarían. Primero, seguramente Ese no es el les, pasado. no les contratarían, pero es que Pero además ni no lo ellos aguantarían. Ni tú tampoco, no aguantaría. Exactamente. Yo ahora tampoco, pero yo ya he pasado, pues yo he estado años ahí, pero es que ellos no han pasado nunca por ello. Entonces, dices, la vaca deja de dejar leches, ya, pero el tema está que si tienes suficiente éxito, a lo mejor ya no te hace falta que dé leche en el futuro. Sí, Entonces, te has jubilado. Exactamente. Eres Entonces- 31 y dices, bueno, pues Justo. ahora a ver si... a ocupar el tiempo, ¿no? Ocupar el tiempo, pero Ocupar para el eso hay que tiempo, tener ¿no? mucho éxito, hay que hacer algo en la vida. Cierto, Entonces, es cierto. el momento empresarial, es eso, esos aprendizajes. Quiero que me digas que te llevas de dos cosas, por acabar este bloque. Del emprendimiento Sí. y del liderazgo, porque tú sabes mucho de eso. De ser líder, cuando te dan el cargo en Indra es una cosa, porque el cargo te hace líder y ya Cierto. está, y la gente se te acopla y
pero hay otro liderazgo que tú ejerces, o sea, en tus clientes, en tu vida, en toda la gente que has tutorizado. Y luego el emprendimiento, cómo el hacer cosas nuevas te mantiene vivo, porque tú sigues haciéndolas. No quieres tener empleados, pero sí sigues teniendo No, yo no me quiero jubilar jamás. O sea, líneas de negocio y actividad. Y cada vez que entro en tu LinkedIn, de hecho, que he entrado muchas veces a lo largo de estos años, pero preparando la entrevista, es que tienes cosas que no se ven ni de qué coño, ni de qué eras. O sea, es verdad. O sea, es verdad, es cierto. Y mira que te conozco, digo, jolín, este señor, ¿sabes? Además que te gusta ponerlo, o sea, que no es de esos que bueno, no últimamente no lo he puesto, pero vamos, es cierto. Pues todavía hay más, ¿no? Todavía más, sí, hay más de lo que ves. Dime, Del emprendimiento, ¿qué he aprendido sobre todo del emprendimiento? A ver, he aprendido dos cosas fundamentales. Una, la autorresponsabilidad, es decir, cuando emprendes eres tú el responsable, no puedes echar la culpa a nadie. Entonces, y de hecho es malo que eches la culpa a nadie. Eres tú el responsable y te tienes que hacer responsable de tus decisiones y de lo que pasa en tu vida. Eres tú el responsable de tu vida. De tu vida y de actuar sobre ella y de mejorarla. O sea, eres tú. Y eso, el emprendimiento yo creo que te lo enseña también, ¿eh? Aunque si no lo sabes de serie, te lo enseña. Sí, minutos dos. Yo creo que eso es importante. Y en cuanto al liderazgo, también me he dado cuenta de otra cosa. O sea, yo efectivamente en Indra tuve un cargo de dirección importante y era líder de un equipo importante, pero donde más vi el liderazgo y el impacto que podía tener fue cuando fui director general del EDIT. Tenía un equipo de unas 60 personas en la compañía y me di cuenta de lo importante que era explicarles a las personas que entraban en la compañía cómo ganaba dinero la compañía y cómo su labor podía impactar en el resultado de la compañía. Y esto a mí nunca me lo habían explicado en ninguna de las compañías que había estado, pero yo no sé si por intuición o por qué, yo empecé a hacerlo con todas las personas que íbamos fichando, porque fue un periodo de crecimiento grande y a lo mejor entrevisté a 50 personas que entraron a formar parte de la compañía. Y me di cuenta cómo eso era importantísimo. O sea, la forma en la que abordaban el trabajo día a día cambiaba por completo e incluso cuando hubo que explicarles que había que cerrar la compañía y tal, la reacción era completamente distinta porque sabían que lo que les estábamos contando tenía sentido porque entendían el modelo de negocio. Y normalmente las personas que trabajan en una compañía no acaban de entender del todo el modelo de negocio, depende del nivel que estás, ¿no? Pero es así. Eso te lo digo yo, que he tenido empleados mucho tiempo, empleados en empresa pequeña, 10, 12, 6, 8, 9, 12, 15 trabajadores, y que iba a decir el 80%. Muchos de ellos no saben cómo ganar dinero. Hombre, hacemos cursos. Claro. Sí, pero... Claro, ver, ¿dónde está el meollo, no? Tenemos bombillas, tenemos instaladores, esto lo sumas y vale tal, y si pasas de horas, pues... ¿Lo entiendes? No, sí. Pues no, eso es una buena reflexión, el poder... O sea, la transparencia, pero sin vendajes, ¿no? Exacto. Herida abierta, vivimos de lo que paga ese señor que está ahí, ¿sabes? Exactamente. Y hay una cosa importante que me la he llevado a las clases que doy en el MBA de ICADE, y los alumnos ponen los ojos como platos cuando lo explico. Yo les digo, porque claro, a veces les aconsejo cómo abordar una entrevista de trabajo, cómo mejorar su empleabilidad, ahí entra también LinkedIn, bueno, entra un montón de cosas, ¿no? Pero lo que les explico es lo siguiente, mirad, cuando una empresa os contrata, es porque lo que os paga es menos que el valor que vosotros aportáis a la empresa. Porque claro, si no te estáis contratan. fuera, no duráis. O sea, duráis un tiempo, a menos que esto sea un organismo público o sea otro tipo de institución. Pero en una empresa privada, si lo que os pagan no es mucho menos del valor que les aportáis, entonces estáis fuera. Y se ponen los ojos como platos. O sea, nadie nunca les había dicho eso. Y yo he dicho, entonces tenéis que averiguar cuál es el valor que aportáis para saber cuánto podéis aspirar a pedir subidas de sueldo, etcétera, mejoras de condiciones. Porque si no tenéis el marco de referencia. ¿Mi valor se lo va a llevar el empresario? No, claro, es que si no te pone ahí. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar este bloque, vamos a ir a uno muy interesante, cripto. Bien. Tú entraste en cripto, de hecho nos hemos encontrado en varias ocasiones, presentación de un libro, Teo García Gea, yo efectivamente, creo que eso es. Ese día que el mundo cripto, que lo hemos tocado por sitios distintos y nos hemos encontrado en él. Yo creo que los dos caímos en la madriguera muy enamorados del principio. Y bueno, me gustaría haber comprado mucho más Bitcoin y también ser más alto y tener más pelo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que entramos muy pronto y no es una evangelización de cripto lo que quiero hacer ahora, sino tú haces una cosa muy concreta en cripto ahora. Cierto. Anonimización, LLCs, o sea, todo, de alguna manera, tal y como yo veo esto, el sistema mainstream, el corporate o el camino está agotado. O sea, esto de... A mí me da vergüenza, ¿no?, que chavales ingenieros que salen de la misma escuela que estuviste tú
pues que tienen una formación de alto nivel, muy parecida, por cierto, a la que recibiste tú, que los profesores siguen dando el mismo temario. Es cierto. Tengo un amigo Lo cual es un problema, que tiene un Lo problema. cual es un problema, Pero bueno, y son los buenos, que son la superélite. O sea, gente preparada, les dan sueldos. No tiene oportunidades realmente. No tiene oportunidades No las de tiene. menos de 2.000 euros. Dice, bueno, hombre, es que lo que compra eso, dice, oye, yo gano 2.000 es mucho. Bueno, pues en Madrid o sea, no tiene oportunidades reales de desarrollo personal gente con 30 ahí, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? A mí me da... Pero eso viene de, claro, de esa intervención absoluta del Estado que tenemos en la vida de la gente y de tener que comprar las balizas del no sé qué y ahora el no sé cuál y ahora la tasa de no sé qué y hemos llegado a un momento donde o miras distinto o no tienes alternativas. Y cripto yo creo que promete o te da la posibilidad de empezar en estos temas o de estar y de sujetarte un poco, porque para mal o para bien, pues nos queda muchos años, viviremos hasta los 100, pero ya son menos que los que llevamos, ¿no? Cierto, cierto. Por cierto, cuando has dicho esto, yo recuerdo mi primer sueldo en Andersen Consulting hace 37 años y eran cerca de 2.000 euros al mes. Hace 37 sí, años. no actualizado, o sea, No. en valor nominal, ¿no? Sí. O sea, 300 y pico mil pesetas de entonces. Lo cual era... Eras la élite de Sí, entonces. era la élite. Eso había que era sumar la varios élite, meses para en otro, pero eras lo la cual élite significa que se ha que ganan perdido lo mismo. un enorme poder adquisitivo, enorme, se ha perdido Sí, enorme. que con poder eso, adquisitivo. vamos, te alquilabas una casa, ibas en un BMW Exacto. y ahora, sí, la devaluación de la moneda es tremendo. Es Pero es terrible, que los terrible. salarios siguen en el mismo sitio que estaban. Exacto. Es una cosa como súper rara también, ¿no? Que estamos... Sí, es tremendo. Ha habido un engaño a la sociedad y encima la salida de gran parte de la sociedad a eso es más de eso. Sí. Pues, Bueno, eso va con otro tema que los que estén interesados de la audiencia, hay un libro muy interesante que se llama El mito del votante racional, de un tal Kaplan, y la tesis principal de este libro es que la gente en las democracias, la mayoría de la gente, vota en contra de sus propios intereses, pero por ignorancia o por caer en la demagogia. Pero realmente están votando en contra de sus propios intereses sin saberlo, lógicamente, ¿eh? Y los Y políticos es una cosa actúan y la terrible. administración actúa en contra de tus propios intereses. Exactamente, ¿no? eso es. Venía escuchando un poco esta mañana la dictadura de los CEOs, ¿no? Que los Ajá. CEOs, los CEOs de las grandísimas tecnologías pues están empezando a manejar el mundo por presupuesto. Entonces se lo quieren quitar a esos para dárselo a otros que están muchísimo menos preparados. O sea, Totalmente, por exacto. lo menos los incentivos están súper alineados con los Elon Musk y con el de YouTube y con el de tal. Saben a qué juegan y buscan eso. Pero no con el político. Pero buscan eso, pero con Exacto. todo, ¿sabes? Exacto. Es que los... Pero bueno, entonces cripto tiene Sí, esa salida de exactamente. todo eso. Y tú has volcado parte de tu actividad profesional Sí. a darle una vuelta más a eso Sí. con el escapar un poco de esta madera. Ya sabes que nosotros somos una asesoría fiscal muy especializada en inversores de los mercados financieros Sí. y cripto, porque empezamos y llegó cripto y hacemos muchísimos 721 Claro. y realmente cumplir con Hacienda es muy complicado ahora. O sea, el coin tracking, los coin y los tal, Prácticamente imposible. es muy, muy difícil y la salvación que esto tiene es que los que te están inspeccionando saben menos que tú, ¿no? Porque Sí. es muy difícil. Pero en algún momento, o sea, el aumento del oro que están comprando los estados, Sí. o Bitcoin que están empezando a comprar, pero oro, es porque en algún momento el fiat, bueno, ya lo está haciendo de facto, ¿no? Entonces, ¿cómo escapar de todo esto? Tú te digas, cuéntanos un poco qué es lo que haces ahí y cuál es tu necesidad. Pues mira, el proyecto, bueno, yo llevo en el mundo cripto como 8 años y la primera vez que intenté comprar Bitcoin no pude porque era complicadísimo, estamos hablando del año 2014, y no pude comprar. Entonces me tuve que esperar a 2016, 2017. También buena entrada, pero la de 2014 Buena entrada, habría bueno, sido... imagínate, ¿no? Pero no pude, ¿no? Pero bueno, quitando esto, hace como cerca de 2 años yo detecté un hueco y creé un proyecto que se llama criptofinanzaslibres.com, que tiene una newsletter diaria, que es gratuita, que todo el mundo puede apuntarse. ¿Y en qué me he No, enfocado? todo el mundo puede apuntarse, no, apuntaos. Bueno, efectivamente. Luego la pongo, me vas a mandar... Pues muchas gracias, José Antonio. Sí. Sí, apuntaos porque os va a interesar. Y si no, pues os desapuntáis si no os gusta, pero ya veréis cómo vais a tener información interesante, ¿no? Entonces, todos los días cuento algo y todos los días intento vender algo. Vendo alguno de mis servicios o productos, porque ahora tengo también productos. Entonces, ¿dónde me he enfocado? Me he enfocado en un nicho muy concreto porque cursos de formación hay muchos. Y yo también he dado cursos de formación sobre cripto y sigo dando, pero lo que no hay tanto son servicios uno a uno de acompañamiento. Es decir, que dada tu situación particular, yo te acompaño para que el objetivo que tú quieras, utilizando cripto o utilizando criptoactivos, pues lo puedas llevar a la práctica.
Incluso avanzado, ¿no? De decir, oye, Bastante avanzado. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que quiere meterse en el mundo cripto porque quiere especular y ganar dinero. A mí esos no me interesan demasiado. O sea, los fenómenos de las meme coins, las shitcoins y hacerte rico en 2 minutos multiplicando por 1000 lo que sea, creo que eso tiene poco recorrido. Incluso siendo experto en trading, modestamente me considero experto en trading, yo tampoco recomiendo hacer trading en cripto. Porque el, Sí, porque los datos el son 95% mentira, pierden. Esa es la realidad. Sí, Esa o es la más. realidad, ¿eh? Entonces intentas pillar el suelo, el techo y tal, y al final te estrellas. Y te puede salir bien una vez, y te puede salir bien 2 veces, pero al final vas a perder. O sea, esa es cómo acaba la historia, ¿no? Entonces yo no me centro ahí. Me centro en gente que le importa mucho su privacidad, es decir, que lo que quiere es proteger su patrimonio. Y proteger su patrimonio es en todos los sentidos. Antes he hablado de la historia de la fábrica de ladrillos de mi padre y yo no quiero que a mí me pase eso. Yo no quiero que yo tenga una fábrica y me la expropien. Entonces, los criptoactivos, si lo haces bien, no te los pueden expropiar. En concreto, Bitcoin no te lo pueden a expropiar. pesar de que hay un partido político que está postulando por eso, muy reciente de esta semana. Sí, y está que postulando por eso. Lo que pasa es que se están refiriendo a todos los criptoactivos que están almacenados un desconocimiento o depositados absoluto. en un exchange centralizado. Ahí sí te lo podrán confiscar, que a mí me parece una aberración Bueno, también. quieren pero- quitarlos en los otros también, pero claro, esto es como decir... Sí, pero Bueno, no pueden. O sea, que tendrían que apagar Internet, digamos. Sí, ¿eh? sí, O sea, no tendrían- pueden hacerlo, pero que quieren. Sí, sí, ya sé que quieren, sí quieren muchas cosas. Y también, bueno, y hay cosas que quieren que son locuras que las han llevado a la práctica, como los precios máximos en los alquileres y cosas de ese estilo, pero bueno. Efectivamente, pero bueno, entonces, estamos en la parte... Privacidad, privacidad. anonimato y dar alternativas para que tú puedas elegir qué quieres que el Estado y Hacienda sepa sobre ti y qué quieres que no sepa. En protección de tu patrimonio. Exactamente. Que no es que... Exactamente. Que por cierto ahora es perfectamente legal. O sea, El la privacidad es 721 legal. es de... La privacidad es legal. No entra eso. Sí. Y el otro día alguien angustiado, un cliente mío, me decía, no, pero es que claro, yo si mando... Vamos a repetir, la privacidad es legal. Totalmente, exacto. ¿eh? O sea, el que no sepan lo que tú tienes y haces es legal. Es legal, exactamente. Es Tienes legal. el derecho. No, De es que- hecho, es el derecho. no solo es que sea legal, es y que ellos tienes tienen el la derecho. obligación de respetarlo. Justo. Y a veces no la respetan, pero, No, claro que pero sí. tú legalmente tienes derecho a tu privacidad. Eso significa que si tú vas a un banco y retiras 10.000 euros, eso sí, para retirar 10.000 euros vas a tener que hacer 4 llamadas al director, rellenar 7 formularios 4 veces. y dar el DNI de tu abuelo, bueno, pues después de todo eso te llevas los 10.000 euros a tu casa y nadie te puede preguntar qué has hecho con esos 10.000 euros. Porque son tuyos, están fiscalizados. Y sin embargo parece que quieren obligarte a eso. Sí, 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 a que digas qué vas a hacer con tus 10.000 euros. Pues puedes como si los meto encender la debajo del chimenea colchón. o Exacto, o los- gastártelos. o en una barbacoa, efectivamente, efectivamente. justo. Pues con cripto pasa lo mismo. Yo tenía un cliente atemorizado porque me decía, no, claro, pero es que si yo me envío mis criptos a una billetera anónima mediante procesos que son los que luego contaré un poco más en detalle en la parte privada, ¿vale? Entonces me pueden preguntar que a dónde me he llevado mis cripto. Y la respuesta es, ¿a dónde te has llevado tus cripto? Pues a ¿Usted una qué le billetera importa? privada porque yo no tengo por qué decir dónde tengo mis cripto. No tengo por qué decirlo. Es verdad que desde el punto de vista fiscal, si lo tienes en el extranjero, tienes una obligación de declararlo informativa, etc. Bueno, pero si están autocustodiados, ¿no? Si están autocustodiados, no están en el O extranjero. por lo menos no está claro. No, parece ser que la doctrina mayoritaria es que están donde está la persona Luego, que dependiendo del controla las horizonte de lo claves. que uno quiera hacer con eso, Exactamente. puede ser interesante. Pero bueno, no es la parte fiscal la parte. Pero sí muy interesante lo de manejar tu dinero. Te lo llevas Exacto. y manejas tu dinero, tu capital y haces con él lo que te dé la gana, que es tu dinero. Exactamente, eso es. Otra cosa es que según donde residas fiscalmente, pues claro, tú sabes, la legislación que hay significa que cualquier rendimiento que tú tengas de beneficios en el mundo cripto y en el mundo no cripto, tú tienes que declararlo y tributar por ello. Si resides Eso es en lo que dice España, la ley. eso dice la ley. Si resides en España. Ahora, ¿qué ocurre? Que, a ver, mi posición personal. Yo no voy a animar a nadie a romper la ley y a incumplir la ley. Ahora, considero que los impuestos que hay en España son confiscatorios. Y considero que hay que dar herramientas a la gente para defenderse frente a eso. Y no digo más, pero el que quiera entender, que entienda. Ahora vamos a hablar de cómo hacer todo eso. Pero antes, porque has dicho que estabas con anonimización Sí. y LLCs. Efectivamente. Cuéntanos un poquito antes de entrar a la parte privada de qué es una LLC, por qué, dónde está el interés de esto. Muy que bien, creo, pues- por cierto, 2 años, que 2 años pasa tiempo, Sí. pero Carlos sabe de eso, o sea que hacedle caso. Bueno, la verdad es que modestamente creo que soy en España ahora mismo la persona que más LLCs on-chain, que ahora explicaré la diferencia, ha montado en España. Ha Cuéntanos ayudado a eso montar, en abierto. para LLC. LLC es una Limited Liability Company. El equivalente en España, aunque no es exactamente igual, sería una sociedad limitada. O sea, lo que es una sociedad limitada en España sería una LLC en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay?
es que en Estados Unidos no existe la figura del autónomo. Entonces, todas las personas que quieren ser freelance o contratistas autónomos tienen una LLC. Esa es la realidad. Tienen una sociedad que Tienen una tiene sociedad que ir personalmente respondiendo a sus bienes presentes y futuros por pintarle al señor una pared. Efectivamente, y entonces les protege su actividad económica, protege su patrimonio, protege sus bienes. Pero no le complicarán tanto como Pero aquí, no le claro. complican la vida como aquí. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué sucede con las LLCs? Que son una sociedad, a todos los efectos, una sociedad como si fuera una sociedad limitada en Estados Unidos, que puede legalmente contratar, facturar, cobrar, pagar, puede hacer todo en el extranjero, y un español tiene todo el derecho a crear una LLC en Estados Unidos, todo el derecho, no hay ninguna limitación. Pero ¿qué ocurre? Que según la ley fiscal española, las LLCs en concreto en Estados Unidos y también en otros países son sociedades de transparencia fiscal. Eso significa que todos los beneficios de la LLC, Hacienda Española te los atribuye a tu persona. Es decir, los tendrías que declarar Por el hecho de ser en el IRPF. LLC, aunque Sí. la LLC Sí. Por el venda hecho de ser aviones LLC. Boeing 747. Exacto. Es distinto una C Corporate, que es otro tipo de sociedad que hay en como una Estados sociedad Unidos, anónima, ¿no? que sería como una sociedad anónima. Eso, ese caso no. Pero una LLC en concreto te atribuyen directamente a tu persona. Ojo, hay otras figuras societarias, como ocurre en Inglaterra o en Irlanda, que son Limited Company, LTD, que no es LLC, LTD. Esas no son de transparencia fiscal. Esos son más SL, ¿no? Exactamente. Pero las LLCs en Estados Unidos están sujetas a ese régimen. Estados Unidos no necesariamente paraíso fiscal, un Delaware, un Nuevo México, ¿o sí? A ver, tú puedes constituir una LLC en cualquier estado de Estados Unidos. Pero Lo que tiene pasa interés. es que hay 3 estados, en donde el registro del propietario es privado, es decir, no se divulga, que son Delaware, Wyoming y Nuevo México. En esos 3 estados no es público quién es el dueño de las empresas, de las LLC. Sería público si hay un juez que determina que hay que desvelar el nombre, pero nada más. Y para eso tendrías que cometer un delito, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, no es público. En los demás estados sí es El público. resto de las compañías son iguales y válidas en cualquier Sí. territorio. Sí, O sea, esa es la totalmente. gran diferencia, ¿no? Sí. Entre unos y otros. Y luego estamos en la categoría del LLC on-chain, que si quieres eso lo dejamos para la parte La más parte privada, privada. que es un tipo diferente del LLC que tiene una característica muy concreta. Eh, Ahora, siguiendo con las LLCs, ¿por qué es interesante la LLC para un español? Bueno, pues es interesante, primero, porque te da una capa de protección patrimonial, es decir, el dinero que tienes en una LLC, aunque tengas que tributar por ello según la ley española, está en otra jurisdicción y no te lo pueden embargar ni confiscar fácilmente. algo parecido de tener el dinero en un broker, cosa que yo recomiendo. Efectivamente. Sí, pues lo tienes Ojo, en un broker fuera de Europa. Porque fuera si de es, Europa, si claro. es dentro de Bueno, Europa... ya fuera de España suma. Sí, ya fuera de es más España ya difícil, está ¿no? bien, Es pero- que aquí, yo creo que la gente no es consciente de que aquí te meten la mano en la cuenta, Pero sin, vamos... pero por deber una multa. O sea, Sí, deber sí, una sí, multa, sí. no, es que lo hemos notificado, oiga, que no me ha llegado. Pues de la cuenta. Y te lo quitan de las cuentas que tienes a tu nombre, que eso es un tema, pero Y eso- sin avisar, ¿eh? O sea, Sí, ya lo yo he creo. tenido deudas que me ha dejado un inquilino de la factura del teléfono Sí, sí. y me han embargado mi cuenta personal sin avisar. Sí, sí, Y me han sí, quitado es el una dinero cosa. directamente, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, es una cosa tremenda, tremenda. es terrible, ¿no? te- Entonces, esa protección patrimonial yo creo que es interesante Minuto, para ¿no? cualquiera. Para cualquiera. ¿eh? Ahora, luego está la parte ya más gris, negra, más bien, ¿eh? Que es la de la elusión / evasión. Es más evasión que elusión, ¿eh? La evasión es un delito, la Efectivamente. elusión no. ¿A efectos de IVA desde el extranjero? Que... Sí, a ver, hay... Bueno, lo podemos contar luego, que como No, tú- bien, pero Porque podemos yo creo que es contarlo. sencillo, sí, yo yo creo creo- que es un tema sencillo. A ver, las empresas, hay diferentes condiciones que hay que cumplir, ¿eh? Pero las empresas que están en Estados Unidos, si facturan a un cliente español, en principio facturan sin IVA. ¿Qué ocurre? Que en España el cliente español tendría que retenerles el IVA en caso de que esa empresa que está en Estados Unidos no tenga un establecimiento permanente en Estados Unidos. Ese es el que se llama el impuesto a los no residentes. Entonces tendrían que hacer esa retención. O Cuidado, sea, ¿eh? que Entonces, si le pero cobras- digamos, el caso general, lo que hace normalmente la gente es que nadie factura con IVA un LLC. O sea, ese es el caso generalizado. Son 1000, son 1000. Justo. Con lo cual, en principio, tienes una ventaja competitiva. Claramente. Y el que recibe la factura, como IVA soportado, tiene que incluirlo, como cuando a mí me cobran de Google, que me lo cobran, que no me cobran IVA, pero yo lo pago aquí. Exactamente, eso es. Algo parecido. Justo. Es como Google. Realmente IVA Google tiene extracomunitario. una LLC en Irlanda. Sí, sí, o sea, que para es- facturar a los clientes Tal en cual. Europa. Y que siendo puristas, pues ese importe que parece que es muy tal, pues lo tienes que poner el IVA después, que es un 21%, que no es Un 21%, tema justo. menor. Eso es. Pues no vamos a contar nada más de esto. Bien, me ahora. parece bien. ¿Por qué? Porque os tenéis que suscribir a Doctor Finanzas Personales y veréis que hay una mentoría que se llama Mentoría de Finanzas Personales, que por cierto va a haber cambios para el próximo año. No sé cuándo publicar esto, pero quiero hacerlo pronto. Entonces hay
cosas de las LLCs on-chain que son muy interesantes y de estos temas, y sobre todo cómo hacerlo fino. ¿Cómo podéis escucharlo? Pues te lo acabo de contar. En una de las aspirinas que yo hago aquí lo contaré y va a ser rápido y lo vamos a contar. Así que allá vamos. Por cierto, suscribíos a Doctor Finanzas Personales. Bueno, también es una lista de correo, a ver si ahora vais. Hemos hecho una parte privada, si quieres, ya sabes. Mentoría de finanzas personales. Hemos hablado de LLCs on-chain, hemos hablado de LLCs, cuánto vale, cómo se hace, qué hay que tener en cuenta, la teoría de banderas, qué tienes que saber para esto, qué actividad, qué casos de uso reales te pueden interesar si estás pensando en tipo de estructuras, y en el fondo una cosa que se escribe con L, que es libertano, que es de lo que hemos hablado. Pero volviendo al tema cripto, y por acabar esta parte de cripto, ¿qué desarrollo le ves a cripto? Porque tiene una... nosotros vivimos el bull run anterior, si esto ha sido un bull run, que todavía está por ver. Todavía está por ver, se acaba. A ver si sube de verdad. Sí, por eso. Pero vimos el de las altcoins, y esto solo ha subido Bitcoin realmente. Bueno, Ethereum ha tocado 4.000. Sí. Bueno, Solana ha hecho bien, y las demás, pero en el anterior es que todo era una explosión, había. Y ahora parece que esta gente muy techie, muy friki, muy early adopter y tal, se han ido por la IA, que es una mega revolución, más grande que la de cripto, pero esta se ha apagado un poco, ¿no? El cripto. Y a mí me duele un poco, ¿no? Porque creo que la libertad en el dinero es algo muy importante. ¿Y cómo lo ves tú esto? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? ¿No? A ver, yo hago una similitud con que tú también lo viviste con la burbuja de Internet. O sea, la burbuja de Internet, los que no lo han vivido, fue un montón de empresas que conseguían capital con una facilidad tremenda, con simplemente con un PowerPoint, efectivamente, simplemente con decir que iban a hacer e-commerce, iban a hacer Internet y iban a utilizar Internet para vender no sé cuántos millones de productos y servicios, ¿no? Y aquello que acabó, pues acabó en que estalló la burbuja. La valoración de las empresas en bolsa se desplomó en picado, bajó un 90%, un 95%. Eso la buena. El 90% de las empresas desaparecieron y quedaron las que ahora conocéis, Google, Amazon. Y empezaron después. O sea, la propuesta era buena, pero no en las compañías que había. Justo, exactamente. Bueno, Google empezó después, pero Amazon no. Amazon estaba... Bueno, pero era otra cosa. Era otra cosa, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con las cripto? Pues que esa burbuja de Internet la vivimos en la época que tú has dicho, donde todas las altcoins explotaron y hicieron todas máximos y la gente podía multiplicar por 100 prácticamente metiendo en cualquier moneda que eligiera, ¿no? En Shiba. Exactamente. Shiba, en Doge, en Shiba Inu. ¿no? Shiba Inu y todas estas que ha habido por ahí, ¿no? Bueno, que recientemente ha habido también de Trump y de Melania, ¿eh? O sea que, bueno, que también tela, pero eso ya tiene también tela, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, ¿qué va a quedar? O sea, ¿qué podemos prever de aquí a 5 años o a 10 años? Pues, ¿qué probabilidad hay de que Bitcoin siga existiendo de aquí a 10 años? Pues yo creo que muy alta. Si no es el 100%, está la próxima. ¿Qué probabilidad hay de que siga existiendo Ethereum? A pesar de la programación cuántica y todo eso. Sí, porque eso está resuelto. O sea, yo tengo amigos que están trabajando en encriptación postcuántica y está resuelto antes de que llegue el problema. Quiero decir, el algoritmo de Bitcoin se puede adaptar de tal manera que no se pueda romper la criptografía de Entonces, Bitcoin dura. Bitcoin seguro, casi seguro, vamos. O sea, evidentemente yo no tengo la bola de cristal, pero yo apostaría que sí. Ethereum seguramente también. El resto no han pasado todavía la prueba de la masa crítica. Todavía no lo han pasado. Entonces no sabemos lo que sucederá. Pero la criptoeconomía sí. La criptoeconomía va a continuar y mi máximo temor es que esto nos lleve a una fractura de la sociedad dura, quiero decir. Que haya una minoría que vivamos en cripto, por así decirlo, o una parte de nuestra vida o de nuestra economía esté en cripto, y hay una gran mayoría que esté donde el carril que les han impuesto, que es dinero fiat devaluándose año tras año, y luego CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales, con control absoluto de sus movimientos, de sus gastos, de su actividad y de todo lo que hacen. Sí, un poco la misma, lo que comentábamos el otro día de ahora como hay mucha... Bueno, el resumen era que van a subir mucho los mercados financieros. ¿Por qué? Porque hay mucha liquidez. Y claro, hay como dos partes, de la gente que sigue con su trabajito y tal, y la gente que se da cuenta de, joder, que pones aquí va para arriba. O sea, que aprovecha los mercados. También lo cripto, claro, como todo va a ser digital, y en lo digital, el dinero natural digital es cripto. Eso es, justo. Y al final todos los servicios son digitales, pues es que va a haber gente... Claro, la renta básica, aunque ganes 5.000 al mes, esos 5.000 no te van a permitir comprar absolutamente nada, como la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que cuenta Stefan Zweig en el libro. Así es. Y esa, la verdad que es triste, esa doble...
Pero nos llevan a eso, esa dualidad. Nos llevan a eso, o sea, nos llevan a eso. Y eres un ladrón, esto no sé qué. Pero es que va a haber súper ricos. Sí, así es. Así es. O súper ricos, o gente, la clase media que va a seguir en tema, y luego va a haber súper pobres, mejor dicho. Va a haber gente que entiende estos temas, y pues es poco halagüeño, porque yo no veo a la gente aprendiendo esos temas. Sí que es verdad que yo creo que no ha habido en cripto, o los que estamos en esto, tenemos en el debe hacerlo mucho más sencillo. Es bastante complicado, o sea, hay una barrera es complicado, enorme, una barrera, enorme, y cada vez mayor, y yo cada vez que... Sinceramente, voy a hacer un movimiento, es que me lo pienso 4 veces, o sea, tanto scam, es que es complicado. Sí. Y los exchanges, que lo podrían haber hecho mejor, han sido tan derribados por la administración, tanto compliance, tanto no sé qué, que han perdido su función. Totalmente. Y que, son como bancos, pero son cripto. como bancos y que también son complicados, o sea, te metes en un Binance y no es tan intuitivo. No es intuitivo. A mí no me gusta nada. Y luego, encima, o te vas a crypto.com, que me gusta más, que es más fácil, pero que tiene unas comisiones de... Entonces te vas a un Revolut, te vas a KuCoin, o sea, son complicados de usar. O sea, entiendo que... Y encima el nivel medio de conocimiento es cada vez peor, ¿no? Bueno, a ver, hay una evolución que ya está pasando y es que el BBVA está ofreciendo bitcoins, que no son bitcoins realmente, pero bueno, entonces te puedes exponer a cripto con el paraguas de una entidad financiera de toda la vida. Esto es como que el lobo vestido de cordero, de oveja, ¿no? De cordero, sí. Y no se ha resuelto esa parte. No, pero estoy de acuerdo contigo en que vamos a un camino donde es que esa dualidad con los mercados financieros, con los mercados cripto que comentas tú, es que está pasando también lo que hablábamos antes en la parte privada, con el emprendimiento digital. O sea, Cierto. el que entiende cómo funciona... Mira, he estado con una persona esta mañana que hemos tenido un asesoramiento y que él da una formación de fondeo. Sí. Que nosotros asesoramos a mucha gente de fondeo porque los impuestos de eso son súper delicados. Claro. Porque, bueno, pues que cobra por un día, luego da un seguimiento, por un día 24.000 euros. Claro, eso en el mundo analógico, claro, parece que es impensable. Dice un día y un señor normal, que es de Palencia. Dice, es que hay otro, que lo conocemos, lo hemos hablado en Novas, que tiene un asesoramiento, una mentoría, vamos. Una mentoría que tiene con él personalmente, antes lo hacía 100.000 masiva y ahora lo hace 121.000 masiva. Sí. 121.000 euros. Un día lo vende, ¿eh? Sí, lo vende. ¿eh? No solo lo vende, sino que el que lo compra está encantado porque le lleva una facturación de 2 millones a 5. Eso y dice, ¿cómo puede hacer? Pues porque hay técnicas, hay un mundo más allá de la madriguera. Entonces, claro, si juntamos la parte de crecimiento de mercados financieros, la parte de cripto, la parte de emprendimiento digital, de infoproducción, el mundo digital, todo eso, no es que esté generando nuevos ricos, es que los otros se han quedado... pues como en la revolución industrial siguen arando a mano. Efectivamente, la prehistoria, se ha quedado en la prehistoria. Se han quedado en la prehistoria y es que realmente la productividad de uno, esto de que hablan de que va a haber multimillonarios o 1.000 millonarios de una... Trillonarios, decían. O trillonarios, decían, de una sola persona, que claro, la parte de inteligencia artificial. Claro, se está dando un conjunto de tecnologías, bueno, todo el tema que tú eres teleco... tú eres ingeniero industrial, que lo sabes, estos temas del IoT, de todo esto. Totalmente, O sea, toda esa sensorización del mundo, todo eso se está yendo, que el que suba eso es que le va a llevar la ola, es que mis 1.000 euros o mis 10.000 o tus 10.000 euros ganados a pico y pala en no sé qué consultora, es que hay otros que lo van a dar en una hora. Efectivamente. O sea, van a ser Cristiano Ronaldo. O en un minuto. Dicen, no, estos son en un minuto. Es que el mundo está yendo hacia ahí, es que hay una nueva industria metida en el teléfono, metida en todas estas cosas, que sí que va a dejar pobres de solemnidad. Por eso es cuando... Y yo, mira, cuando daba clase esto de la renta básica nunca... Porque calculas lo que es la renta básica y tienes unos incrementos de productividad acojonadísimos o no da. Pero es que va a venir. Otra cosa es que tú, gobierno, no es que tú... Por eso lo de las teorías de banderas, lo de irme fuera... Claro, oiga, una cosa es que yo esté bien, pero yo he aprendido un montón, porque no paramos de hacer formación, de aprender, de meternos, de probar, y esos 10.000 euros que los gano en un minuto... Hombre, ¿qué te quieres quedar tú con el 80% de mi dinero? Eso es. Dice, pues va a ser que no. Entonces me voy a una jurisdicción que sea, donde eso no me pase. Claro, donde eso no me pase. Y hay que hacer, pero claro, esto hacerlo ver a la gente es muy, muy difícil. De que lo único en lo que tiene que apostar la gente de verdad, el país, es por la educación. Que es que al final, la educación con mayúsculas, meterte de verdad en estos temas. Unos llegarán aquí, otros aquí.
pero yo lo veo que no vamos por ahí, ni muchísimo menos, porque veo más gente alejándose Sí. y ya no digamos la inteligencia artificial. Y más gente en contra, ¿eh? Y mucha gente en contra. Bueno, En el contra, cripto, por supuesto. Pero también de no es que la inteligencia artificial, los propios políticos esta semana. No, es que esto va que la cajera. Oiga, es que yo no quiero que baje nadie a la mina a por Claro carbón. que no. O sea, que no quiero, lo que quiero. Oiga, si hace esto. Es que usted se pensaba que tenía un trabajo. Es que el trabajo que usted se pensaba que tenía, Claro. lo que hablábamos al principio de la entrevista, que si el 80, el 60% de la compañía, de la exacto. actividad, la hace no aporta aporta valor. nada, pues mira, es que Quítala. quítala. exactamente. Claro, el problema es cómo entran los jóvenes, que es otro debate, pero entramos en un mundo un poco oscuro, ¿eh? La verdad que... A ver, es cierto que es oscuro, ¿eh? Yo también Oh, temo claro por que el lo es. futuro de mis hijas y que no sé qué mundo Sí, va a se está quedar, buscando. pero la deriva es mala. O sea, quiero decir, sobre deriva todo es en mala. Europa, la deriva es muy mala. Y el ganador se lo lleva todo y... Exacto, ¿eh? y no pero, somos nosotros. pero fijaros, os voy a dar una cifra volviendo al mundo cripto para poner en contexto. En el mundo hay estimaciones estadísticas que dicen que hay 60 millones de millonarios. Significa gente con más de $1 millón de riqueza neta, fuera de deudas. No son muchos, yo pensaba que había más, ¿eh? 60 millones, ¿eh? 60 millones en todo el mundo. En todo el mundo hay 7.000 millones, pues 60 no hay millones. bicos suficientes. No llega al 1%, no llega al 1%. ¿eh? Bueno, pues resulta que hay 21 millones de bitcoins, que realmente son menos porque hay muchos que se han perdido, o sea, no están disponibles. Hablan de menos de la mitad, sí. ¿A cuánto tocan por millonario el bitcoin? A 0,3, 0,33. O sea, tú fíjate, es que ya te Tiene que dice... subir, ¿eh? No, el que acumule 0,33 Comprad bitcoins insensatos. ya es millonario, o sea, o lo será. Si no lo es, lo será. 0,3. 0,33 bitcoins, que ahora mismo, a cotización de ahora, son $30.000 dólares o $27.000. Un poquito menos, sí. Ahí. $8.000. Ahí lo dejo. Sí, no, sí, está claro que es... Pero hay que meterse, o sea, a mí... o sea, va a haber un vuelco de los ganadores. Escuchaba también esta mañana que en un podcast de inteligencia artificial que hablaban de que había estado una gente en China este año es que no recuerdo el nombre de la ciudad, no me quiero equivocar, pero bueno, que la tienen súper digitalizada, todos los coches eléctricos, no soy un ruido, todo digital. Dice, pero unos niveles, dice que es que parece Blade Runner. O sea, y aquí vas a Los Ángeles y te encuentras... Sí, te encuentras cosas que son del pasado, vamos, digamos, claramente. Sí, ¿no? yo visito mucho Birmingham ahora, Sí. porque tengo la niña allí, que es una ciudad casi fantasma en algunas Ya, partes. O sea, ya. te dicen, o sea, hay media ciudad donde no entran ni los camiones de basura. O sea, no dice, o sea, ¿qué es esto? Como las películas aquellas de... Madre mía. Pero bueno, venga, vamos acabando ya. Sí. Proyecto para los próximos 12 meses. Bien, pues Que a te ver, ilusione, Sí. el proyecto. yo estoy muy ilusionado en, primero, desarrollar y que cuanto más gente conozca estas alternativas, estas opciones que estoy enseñando en criptofinanzas libres, servicios de anonimato, privacidad, LLCs, mejor. Pero has hablado de la inteligencia artificial. Creo que hay una gran oportunidad de poder automatizar algunos de estos procesos precisamente para facilitar a las personas poder utilizar este tipo de servicios y facilitar la entrada al mundo cripto. Ejemplo, hay una estrategia que tú conoces bien y que para mí es una de las mejores que hay para invertir, sobre todo si no sabes mucho, que es la DCA. DCA es hacer aportaciones periódicas a un Dollar cost determinado average, sí. dollar cost average a un determinado activo y bueno, hacerlo crecer por el tiempo. Pero claro, hacer esto en Bitcoin, por ejemplo, no es sencillo. No es nada sencillo. O sea, no existe... Hay que no hacer la existe- manita. Entonces, uno de mis proyectos de aquí los próximos 12 meses es crear una aplicación asistida por inteligencia artificial que prácticamente dando un botón te permita programar esas aportaciones periódicas y que tu dinero, euros en cuenta corriente, se convierta en Bitcoin en una billetera que controles tú. Autocustodia de aporte. Entonces, ese es uno de los proyectos. Pero alrededor de ese Sí, proyecto que pueden ya surgir lea un otros. poquito, que entre un poco en el Exactamente. mínimo de la semana o cosas Justo. así. Y entonces, bueno, pues ahí hay un campo que desarrollar porque facilitaría a la gente poder... Mira que no hay herramientas cripto, o sea, es que no hay. Es que No hay, prácticamente no hay. Y las que hay vas al son protocolo y te dura, vuelves a entrar y ya imperfectas. no va a la web. Y ya no va, efectivamente. O sea, ahora mismo es una selva. Es una selva donde tienes que ir Ha habido mucha gente que ha salido, con el machete, porque si no, Sí. te matan. Es así, ¿no? Eso 12 meses, automatización, Sí. educación. Sí. ¿Usas mucho la inteligencia artificial? Lo uso todos los días y además cada vez más. Y siempre digo una cosa a toda la gente que me pregunta, porque hay mucha gente escéptica. Dice, no, pero es que... Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, sinceramente. Pero dice, no, es que nunca podrá hacer no sé qué. Y yo le he dicho, mira, la inteligencia artificial que tenemos hoy es la peor que vamos a tener el resto de nuestras vidas. Porque cada día es mejor. Además, se nota la evolución, Pero se es nota. algo bestial. Cuando lo usas a diario, O sea, yo lo uso... o sea, bestial. yo estoy para hacer... Oye, ¿cómo se hace esto? Un pantallazo al software. Oye, ¿cómo...? Que te lo... No, has marcado esto, desmárcalo. Pues es acojonante. O sea, Sí. pero... O sea, estoy
Este es increíble, lo de Nano. Bueno, no quiero O meterme sea, en eso porque. tanto programación como consejos, como estrategias, como Educación. ideas, textos. Acompañamiento, textos, todo, resumen todo. de info. O sea, para educación, que es lo que a mí me. Que estoy en un momento de súper aprendizaje. Joder, es increíble. Por cierto, O sea, doy ya 2 consejos de inteligencia artificial, que también doy clase de esto. Uno, y además es que le puede servir a cualquiera. Cuando preguntes a la inteligencia artificial, hagas la pregunta que hagas, pregúntale primero: hazme las preguntas que necesitas para que me pueda Para que responder de la mejor forma posible a lo que luego te voy a preguntar sobre esto. Y entonces la respuesta mejora mucho. mejora muchísimo. Y la segunda es, nunca te conformes con la primera respuesta. Siempre dile, oye, me has dado una respuesta de un nivel medio, dame ahora una respuesta Y de es verdad que nivel luego es como las excelente. búsquedas de Google, ¿no? Que ya se entra como en bucle. ya Hay como veces que entra en bucle, pero la primera, o sea, siempre que lo haces la primera vez, te lo mejora. Sí, sí. Siempre. La iteración siempre es Exactamente, mejor. siempre, sí. Mira, esto lo cogí de un podcast que se llama Cracks. Sí. Si pudieses escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo viese, o sea, ahora mismo hay ahí un mensaje que todo, por cierto, vaya noche que tenemos, que todo el mundo viese, ¿qué pondrías? Una frase. Hazte responsable de tu vida. Hazte responsable de tu vida. Sí. Hemos perdido un poco eso, ¿eh? Tenemos miedo, ¿eh? Sí. Tenemos miedo. Yo en el programa de transformación Dream, que muchos lo conocéis, que, bueno, cómo vivir cuando te jubiles manteniendo el nivel de vida, hay una parte de transformación que nos da miedo dejar la rutina de lo que estamos haciendo. Cierto. Pero si ya lo tienes, Cierto. si es que ya lo tienes, ¿qué más necesitas? O sea, si es que simplemente, oye, que trabaja 3 días a la semana. No, hombre, ¿cómo? Macho, pero... ¿Cómo lo voy a hacer un mes? Y tampoco trabajo... Empresario, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué cuesta? ¿Qué te queda por decir? ¿Algo que te quede en el tintero? Porque hemos tocado muchos temas. ¿Qué me queda por decir? A ver... Te podemos invitar otro día, ¿eh? Porque ha sido una charla... Han dejado, o sea, hemos dejado bastantes cosas en el tintero, con lo cual, si en el futuro me quieres invitar, yo encantado. Pero es verdad que para poner, digamos, un punto final a un poco a la conversación de hoy, sí que me da pena, porque yo recuerdo, cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que tenía pues una cierta vocación de que la política era algo que podía servir para cambiar a mejor la vida de las personas. Y me desencantó por completo, pero por completo. Es decir, yo ya, es más, pienso no votar, o sea, y no estoy animando a la gente a que no vote, ¿eh? Estoy diciendo la reflexión que yo he hecho, Sí, sí. pero porque me siento absolutamente engañado y estafado y creo que esto es un circo donde nosotros lo único que hacemos es de tontos útiles. Entonces, claro, ya se acabó. Sí, se ha quitado la máscara, yo creo, un poco. Claro. El velo, ¿no? De todo Entonces eso. es una pena, porque realmente lo que debía ser servicio público, ayudar a los demás, es un circo en el cual nos utilizan Hombre, también como... los políticos de antes eran distintos. Todavía brillan los políticos de antes. Yo O sea, creo que sí, escucha, que ha ido a peor, exactamente, el nivel. ¿eh? Sí, hay... Bueno, ¿para qué hablar de Y había una nombres, cierta no? Pero meritocracia que ahora ya no Sí. existe en absoluto, es al revés, es casi la antimeritocracia. Antes en los O sea, puestos buenos de la administración encontrabas gente muy capaz. gente capaz, efectivamente. Y eso es. ahora, bueno, pues... Hay mucha mediocridad y además, y los que están arriba sobre todo, son y gente... muy mala leche, y mucho enfrentamiento, Sí, y sí, mucho sí. interés partidista. Polarización. Lo hemos visto con la Dana, ¿no? Que luego Bueno. nos bloquearan esto, pero cosas que son tan evidentes. Exacto. Y oye, nos podéis poner de acuerdo y mandar el ejército ahí. aunque Efectivamente, haga el primer día. El primer día, y Exacto. que han venido los franceses, o sea, no sé, es que... Ya, bueno, pero pues es que no, se va ve tapando, todos los ¿no? días. Y Sí. luego hay otra cosa que también me he dado cuenta, y es que los medios de comunicación... Bueno, esto sí es una reflexión que de verdad que quiero dejarla. Yo cuando veo noticias y hablan sobre algo de lo que sé mucho, me doy cuenta De que no de que tienen me están puta idea. engañando. O sea, Vilmente, que no saben nada. Pero no es que me engañen un poquito. No, es que Que todo está es hablando sin mentira. saber nada. O sea, exactamente. Entonces extrapolo y digo, de lo que no sé, será lo mismo. Sí. ya está. Y esa es una conclusión muy triste. ¿eh? Especialmente con tecnología. El propio presidente del gobierno, recuerdo la impresión 4D, que ya sabes que la impresión aditiva, la fabricación aditiva, y mucho esos temas. Nada más tú conoces mucho eso. Y dijo, es que ni las palabras, o sea, te das cuenta de cuando estás hablando con Sí. alguien y no sabe del tema, Exacto. es que Lo emplea los descoloca, términos, no los los emplea mal y no sí. los... Es que No no, los sabe comprende. nada de que... De Pero nada. bueno, tampoco el presidente del gobierno tiene que hablar de eso. No, pero exacto. incluso el técnico de la cosa... Tampoco. Dime, si no sabes de qué estás Tampoco. hablando. Si me pasa en educación, o sea, cuando tocas los... Es que tocan de oído. Sí. Tocan de oído y claro, el de oído antes era gente mucho más preparada, donde la línea principal lo tenían claro y te das cuenta efectivamente de que es que no sabe absolutamente nada de qué está hablando. Cuando confunde en cripto ya es que es tremendo. Bueno, cripto Blocking, es tal, no sé qué. Si es todos que no los sabes mitos que han- nada, pero ¿cómo eres capaz de no solo de abrir la boca de eso si es que no sabes
¿De qué están hablando? O sea, es que no tienes ni idea. Y sí que es verdad que dices, jolín, y esto no es gobierno que manejan presupuestos estratosféricos. Me da terror. Consiguen un punto de apoyo en un relato infantil de no sé qué y Que sobre se lo eso cree la mayoría manejan el mundo, ¿no? y ya está. ¿eh? Pero y bueno, hay una frase de un filósofo francés, que ahora no recuerdo su nombre, que por desgracia se aplica aquí en la política en general del mundo, que es: nunca dejes que la realidad te estropee una buena teoría. Una buena teoría. Entonces, Eso decía claro, José María García, ¿te acuerdas? efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se topas con la realidad y da igual. O sea, sigue Da igual que la veas, o sea. Da igual, da lo mismo. O sea, medidas y decisiones que toman, como por ejemplo restringir la oferta, que toda la vida se ha demostrado en teoría económica, macroeconómica y microeconómica, que lo único que hace es empobrecer a todas las partes. Bueno, Escasez, sube el precio. Exactamente. Pues nada, toman medidas para restringir Sí, pero hay cosas el mucho mercado, más el evidentes, mercado de o sea. trabajo, el mercado Pero bueno, de vivienda. ¿cómo te etcétera. encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te pueden Sí. encontrar los A ver, lectores, la tus forma más redes? fácil de encontrarme es criptofinanzaslibres.com, cripto escrito con Y, criptofinanzaslibres.com. Eso es una landing page donde te puedes apuntar a mi newsletter todos los días. Mi correo electrónico es carlos@criptofinanzaslibres.com y estoy en LinkedIn, Carlos Puig Sajibela, estoy también en Twitter, estoy también, que es CPSV, estoy en Telegram. Bueno, es fácil encontrarme, la verdad, ¿eh? O sea, no es difícil. ¿Eres accesible luego? Sí. Sí, hombre, a ver, a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces, es verdad que a veces, si te abrumas, yo tuve un periodo de tiempo cuando lancé Criptofinanzas Libres donde tomé la decisión. Yo al principio hacía asesorías simplemente para conocer las necesidades de la gente gratis. Y entonces llega un volumen que tuve que empezar a cobrarlas. Y fue una buena decisión. Y entonces, para poder limitar digamos, porque no tenía tiempo. Poner un precio para exactamente. bajar la demanda. Y entonces, bueno, pues eso al final ha llevado a un servicio que yo creo que es un servicio de calidad y que me permite, bueno, pues desarrollar mi negocio. ¿Has estado a gusto? Está encantado. Me ha encantado. Ha estado bien la entrevista, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Si habéis llegado hasta aquí, sois súper fans, así que nos vemos en la siguiente. Vamos 2-1, él me ha llevado 2 veces a sus cosas y yo una, pero repetiremos con más cosas de las que haces, que son muchas. Muchísimas gracias y hasta Pues pronto. nada, un placer. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com, deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, ¿a qué esperas? ¡Venga!